a la primera actividad de la jornada, que como veis, por el orden de participación, es una charla coloquio que viene a cargo de Esther Ramos, Guillermo Rolacio y Antonio Ponce. Son miembros del grupo GEPA, el grupo lingüista GEPA de Torremolinos, Málaga. Y bueno, ellos nos vienen acompañando ya en varias jornadas de forma continuada. Este año hemos tenido oportunidad también de conocernos mejor y de trabajar conjuntamente en el Congreso Espírita Internacional que celebramos en Torremolinos el pasado mes de octubre, el 1 de noviembre. Y bueno, voy a referir los trabajos que realizan, que es lo que Guillermo me ha enviado, ¿no? Y dice, hablando en primera persona, pertenecemos al grupo espírita GEPA. Nuestro grupo hace formaciones espíritas, da charlas, difunde en YouTube, Facebook e Instagram para dar a conocer lo que nos cuentan los espíritus, nuestros hermanos mayores. Damos pases magnéticos y sesiones de disociación y ayuda a las personas que lo necesiten a nivel emocional y espiritual. Enseñamos a desarrollar y controlar la mediunidad, a hablar con los espíritus para ayudarlos a pasar a la luz en las reuniones mediúnicas para asistir a los desencarnados. Vamos a casa para ayudar a los espíritus y a las personas que habitan en ellas. También hacemos reuniones para pedir por los espíritus con oraciones. Y nos hemos formado en diferentes terapias como hipnosis, coaching emocional y espiritual, diferentes tipos de terapia energética, psicología y parapsicología, etc. También hacemos formaciones con distintos tipos de talleres y terapias energéticas. El contenido de la charla coloquio que van a mantener ¿sabes qué son los obsesores y cómo pueden afectarte? Bueno, pues nada, bienvenidos, tenéis la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los que estáis aquí presentes y a los que nos vayan a ver después cuando se grabe esta jornada. En primer lugar, a nosotros, yo querría, nosotros, el grupo GEPA, quiere agradecer especialmente a Juan de Dios Ceres, al Centro Espírita Amor y Progreso y a la Asociación Espírita Andaluza, a María del Mundo. Lo he leído porque se me va no me acuerdo de los nombres. Habernos invitado a inaugurar estas jornadas. Quisiera agradecer también mucho al Ayuntamiento de Montilla por ofrecer este espacio para que todo esto se pueda divulgar, porque es las 18 jornadas, o sea que ya han pasado unos cuantos años. Agradecer mucho a este Ayuntamiento de Montilla que ceda este espacio, porque tenemos muchos problemas con los espacios, con las instituciones que normalmente no quieren que todo esto se divulgue. Entonces me gustaría, primero todo eso los agradecimientos, y ahora sin más vamos a intentar resumir mucho lo que son los obsesores. Si tenéis alguna preguntita, la hacéis después al final, ¿vale? Bueno, pues Antonio, que está preparado en la charla, a ver lo que son esos obsesores. Que yo hablo bien. Que para mí son los hermanos que más necesitan de nuestra ayuda. ¿Sabéis lo que son los obsesores? Sí. Mira, si le explicas, ¿Se escucha? ¿qué son los obsesores, Antonio? ¿Qué son los obsesores? Yo voy a redactarlo para no salirme mucho del tema. Son entidades desencarnadas que ejercen una influencia negativa o perjudicial sobre una persona viva en un plano terrenal, interfiriendo en sus pensamientos, emociones o acciones. Según la doctrina espírita, no se trata de un castigo divino ni de una posesión demoníaca, sino de un desequilibrio espiritual que puede surgir por vínculos kármicos, afinidades espirituales o debilidades morales y emocionales del individuo. ¿Te puedo hacer una pregunta?
tanto espíritus desencarnados como espíritus encarnados. Si no sabéis cuáles son los encarnados, lo explico yo. Cuando se suele conocer a una persona que es débil de personalidad, que se suele decir que de buena es tonta, que se deja manejar por la gente, hay veces que hay alguien que se da cuenta, se quiere aprovechar de esa persona y a lo mejor le mete ideas negativas para que la haga ese, precisamente, que es débil de personalidad, que se deja llevar, para que a lo mejor si hay algo no legal, pues que pillen a aquel y yo me quedo libre de carga. Pues eso sería un obsesor encarnado. ¿Vale? Pues como eso, hay montones de cosas mucho más simples también y sencillas. Esta diferencia es porque no todo lo que nos pasa hay que achacarlo a esos espíritus desencarnados. ¿Vale? Esa es la diferencia, porque no todo le vamos a achacar. Pues hay un espíritu y me obsesiona, ¿eh? No. Hay encarnados que también nos pueden obsesar, ¿vale? Todo lo de la obsesión. La obsesión es el resultado de una imperfección moral que atrae a los espíritus inferiores. En cierto modo, es un término genérico por el cual se designa esta clase de fenómenos cuyas principales variedades son obsesión simple, fascinación y subyugación. Si no sabéis la diferencia, Después lo vamos a hacer. Es una enfermedad de difícil erradicación, ya que es la acción persistente de un espíritu que ejerce sobre otro individuo mediante la transmisión de cerebro a cerebro, siendo un síndrome anormal. Presenta caracteres muy diferentes desde la simple influencia moral sin signos exteriores hasta el desequilibrio completo del organismo y de las facultades mentales. El obsesado es un espíritu enfermo, es importunado, atormentado, perseguido. El verdugo del pasado a veces se convierte en víctima del presente. El obsesor es un hermano también enfermo y desdichado, dominado por una idea fija de venganza. Se olvida de todos los demás y pasa a vivir en función de quién es el blanco de sus planes. Esa es la obsesión. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? No hay nada, ¿no? bueno, hay que dar un ejemplo porque hay veces que creemos que a lo mejor la obsesión es algo mucho más contundente, pero puede ser muy sutil y no nos damos ni cuenta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy sencillo de entender y es que, por ejemplo, vamos al supermercado y nosotros somos, nos encanta el chocolate. Entonces entramos en el pasillo del chocolate a granel y hay una vocecita que nos dice, coge un puñado, échatelo al bolsillo y mientras vas paseando pues te vas comiendo el chocolate y el papelito lo vas tirando. Y hay otra vocecita que nos dice, coge una bolsa, echa chocolate, paga y luego te lo coge. ¿A quién hacemos caso? ¿A qué vocecita? Pues depende, el día que estemos, si estamos bajitos de emociones, anímicamente estamos un poquito bajitos, pues vamos a hacer caso a la de coge el puñado, échale al bolsillo y te los comes, ¿no? Pues así de simple somos nosotros. Somos muy sugestionables, muy maleables y eso. Y no nos damos ni cuenta. Eso es así de sencillo y luego habrá cosas mucho más graves como la de robar, pegar a nuestras mujeres, asesinar, violar. Todo eso nos lo meten en la cabeza y si no sabemos diferenciar también, por supuesto, el bien del mal, pues a ver a qué hacemos caso, ¿no? Pero bueno, la última palabra la tenemos nosotros. Si primero no está en nosotros lo que sea, ya sea el tema de asesinar, el tema de violar, el tema de robar, de pegar, de estafar, pues si no está en nosotros, ellos, o sea, si esa fisura que tenemos en el aura no está en nosotros previamente, ellos no pueden atacar por ahí. Pero si esa fisura está en nosotros, ellos lo que van a hacer es
tengamos, menos podrán meternos esas ideas no tan positivas. Bueno, pues eso, que si esa fisura no está previamente en nosotros, ellos no pueden actuar para aumentar, porque ellos lo que hacen es aumentar esa fisura, ya sea ego, o sea, es decir, ira, rencores, culpas, depresión. Ellos ven todo eso y van a empujar por ahí para que aumente. Pero si nosotros al final conseguimos cerrar esa fisura, ellos ya no pueden atacar por ahí. Pueden atacar por otro lado, pero por ahí ya no. El obsesor toma la mente del obsesado que no tiene fuerza moral para resistir. Lo hace por maldad hacia él, a quien tortura y martiriza en todas las formas posibles. A veces sirviéndose de los miembros y órganos del desdichado, blasfemando, injuriando y maltratando a los que le rodean, mostrándose protagonistas de actos excéntricos con todos los caracteres de la locura. Hemos de recordar también que la glotonería, la ira, los celos, la envidia, la soberbia, la avaricia, el miedo, el egoísmo, son carreteras de acceso para mentes desvinculadas del vehículo somático que vive en una tormentosa y vigilante búsqueda del mundo espiritual y que continúa sediento de placer, sediento del placer perdido. Eso lo entendéis, ¿no? Es decir, todas esas emociones que las tenemos en nosotros se somatizan en el cuerpo, definitivamente, es lo que él ha estado diciendo. Entonces, si a nosotros emocionalmente, si tenemos esa fisura, esos egos de envidia o de lo que sea, ellos lo pueden ver y atacan por ahí. Y eso al final, todas esas emociones se trasladan al cuerpo físico, ya sea en dolores, en enfermedades, cambios de comportamiento, y nos hacen que actuemos de cierta manera que a lo mejor no son las correctas. ¿Sí? Encontramos en este binomio la más variada relación y tipos de asociaciones, comenzando desde la influencia del encarnado al desencarnado, siendo en la familia los padres que reciben en sus brazos anteriores obsesores. El obsesor de ayer se acoge a las víctimas de antaño. El marido posesivo que subyugaba a la esposa y la esposa que finaliza y limita la libertad del marido. Son expresiones de tal tipo de posesión recíproca. De espíritu a espíritu es la erraticidad, enemigos de la tierra, de encarnado a desencarnado y a la inversa. Amor de ser egoísta que se encuentra en el sueño físico. Aquí estamos hablando del karma. ¿Está claro esto? Bueno, lo que ha explicado, a lo mejor para entender una vida más sencilla, en otras vidas, porque supongo que todos los que estamos aquí creemos en la reencarnación, creemos en los espíritus, que hay vida más allá. Lo digo por si hay alguno que no cree, que lo echamos y... Bueno, a lo que ha dicho, resulta que lo que tú hayas hecho en el pasado, en una vida anterior, como ahí dice, ¿no? Si yo, por ejemplo, he sido maltratador de mujeres, puede que en esta vida sea mujer y sea maltratado o maltratada por un hombre. Entonces, ¿qué pasa? No debemos juzgar nunca las acciones de cualquier persona, porque no sabemos por qué está pasando, qué tienen que aprender, cuándo se originó, quién lo originó y para qué. Entonces, no debemos juzgar esas acciones que se escuchan tanto en la tele, porque no solo pasa a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Un país puede recibir una serie de, las guerras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor los que están sufriendo hoy, que son víctimas, puede que fueran verdugos en otra vida. Puede que vinieran, a lo mejor, siendo nazis y ahora pues están recibiendo lo que ellos causaron. Alguien que el karma, por favor, el karma no es un castigo. Ay, qué karma te de la salida. El karma no es un castigo.
castigo. Bendito ese karma que nos ayuda a reparar cosas que hemos hecho en vidas pasadas, que podemos remediar las mesas. Bendito karma. El karma no es castigo, ¿vale? Para mí. Por eso hay que entender. Claro, hay que entenderlo, que lo que yo digo siempre, aquí no estamos para convencer a nadie, solamente transmitimos lo que nos dice la información que nos dan nuestros hermanos. Para mí el karma no es un castigo, es que puedo reparar algo que he hecho con anterioridad y si lo puedo reparar en esta mejor y así no voy para la próxima con esa asignatura pendiente. Por eso es tan importante la autoobservación, el ver qué nos afecta, ¿no? Qué nos afecta negativamente, para saber, ser conscientes de qué estamos haciendo, por qué reaccionamos así, y así podremos ver o identificar qué es lo que nos está causando todo eso para poder solucionarlo. Normalmente, no voy a decir el 100%, pero son las emociones. Todas esas emociones hay que identificarlas para poder sanar, porque a lo mejor nos está ocurriendo algo y pensamos, ha sido un mal de ojo, me han hecho brujería. Que también, aquí la duda de la familia que también. A ver, vamos a decir que un 10% de eso que nos ocurre, ese 10% vamos a decir que sí, que es toda esa magia, esos maleficios. Pero el 90% lo causamos nosotros. Primero, somos los más que lo traemos. exacto, somos nosotros, y teniéndolo nosotros, como he dicho antes, esos obsesores se aprovechan, se nos pegan y aumentan eso que nos está ocurriendo internamente. Porque hay que decir que todos y cada uno de nosotros, aparte de los seres de luz, de nuestros guías espirituales que tenemos ahí, están también esos obsesores. Pero también hay espíritus que, digamos, no están ni en la luz ni en la oscuridad y están pegados a nosotros, ya sea por apego, por algo material, algo personal, lo que sea, y se nos pegan. Y pueden ser familiares, pueden ser amistades de esta vida o de otra, porque pueden venir con nosotros acompañándonos varias vidas y ellos no han sido capaces de cruzar hacia la luz por lo que sea. Pero esos obsesores, que es de lo que venimos a hablar, es precisamente que a lo mejor viene de otra vida con sed de venganza y te viene fastidiando vida tras vida y no nos damos ni cuenta. Si habéis visto la película de Divaldo, El mensajero de la paz, ahí se ve perfectamente lo que es un obsesor, cómo acompaña a un espíritu que es Divaldo, encarnado, y lo viene trayendo, arrastrando desde chiquitito. Y si no lo habéis visto, os aconsejo que la veáis. Los tres grados principales de obsesión. Existen tres grados principales de obsesión espiritual que varían en intensidad y gravedad. Obsesión simple, influencia leve, moderada, donde el espíritu obsesor afecta pensamientos, emociones o impulsos sin que la persona tenga pleno control. Puede manifestarse con ideas fijas, negativas o impulsos destructivos. Fascinación. ¿Esto sería lo que hemos comentado antes de los bombones? Sí. Fascinación. Nivel más intenso en el que el espíritu ejerce un control fuerte sobre la víctima, quien pierde parte de su libre albedrío, actuando de forma impulsiva o autodestructiva. ¿Un ejemplo de eso sería? Un ejemplo, por ejemplo, vamos a ver. Los que son maltratadores. Sí, por ejemplo. Y también, que seguramente aquí habrá alguno que habrá ido a, ¿cómo es? Una echadora de cartas. No te echan las cartas. No te las tiran. ¿Cómo era, Antonio? Te No, interpretan. no, no, Ahí tenemos Bueno, un debate. a ver. Te interpretan. Vamos a decir, alguien de aquí va a una tarjeta porque a lo mejor tiene la sospecha de que su marido le está siendo infiel. Sí, entonces bueno, pues esa tarotista, con esa clienta ahí enfrente, pues a lo mejor esa tarotista tiene un guía espiritual, vamos a decir, entre comillas, que lleva mucho tiempo diciéndole las cosas correctas, la verdad y sin ningún tipo de engaño. Entonces ese tarotista confía ciegamente en ese espíritu, en ese supuesto guía espiritual. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ese espíritu se da cuenta que ya tiene enganchado a ese medium, pues se aprovecha. Y ahora es cuando cambia y entra en acción. Y como es un espíritu del bajo astral, que estaba camuflado, porque se pueden camuflar, ¿vale? Lo digo para los que no tengan mucha
se pueden presentar con una imagen que no es la suya real. Y se pueden engañar porque a lo mejor se parece o coge la apariencia de mi hermano. Y si yo soy esa tarotista y como ese guía es mi hermano, pues me está diciendo, me lo creo a pie juntillas. Pues me va a decir que sí, que esa cliente que ha venido la está engañando. Y a lo mejor es mentira. Es simplemente pues para conseguir algo que es como por ejemplo romper felicidades. Romper matrimonio. A mí me está haciendo engañar a esta mujer sin darme cuenta, pero esa mujer cuando reciba, o incluso ese obsesor, coge la imagen de algún familiar del cliente. Entonces la tarotista que lo está viendo le está describiendo esa imagen y esa mujer dice, sí, sí, es mi tío, o mi abuelo, mi abuela, que yo la quería mucho. Pues, Tu abuelo te está diciendo que tu marido te pone un cuerno. eso. O la de la oficina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa mujer se va para su casa a echar un basilico y rompe ese matrimonio. Esto sería la fascinación que ha tenido esa mujer de hacer la tirada de cartas. Y la tarotista, por supuesto. ¿Vale? Porque ahí ha entrado esa acción precisamente para romper toda esa felicidad. Hay más cosas, pero bueno, esto es un ejemplo sencillo. Dime. Digo que esas tarotistas son de las pocas que hay que tienen medium, porque la mayoría son gente que se está aprovechando. Sí, sí, eso es la... Sí, hay que diferenciar entre medium espírita y medium que no es espírita. Que no es espírita, no, que simplemente va a sacar dinero. Eso es entrar en otro tema de que quién es quién no es quién. Eso da para otra charla. Pero ahí ya estamos jugando. Claro. Mira, precisamente hay de espíritu español, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, dice, la mediunidad es una responsabilidad con nosotros mismos para el mundo espiritual y con Jesús. ¿Se escucha bien? Bueno, no quieren que hablemos de los... Bueno, que es verdad que como esta compañía se entra en jugar, pero bueno, que es verdad que este tema es muy Goloso. O sea, de hecho nos dijeron que estaban estudiando cosas nuevas porque las antiguas, como ya se las habíamos pillado nosotros, estoy hablando de nuestro grupo. Cuando ellos venían a engañarnos, ya... No, estaban... sí, se está saliendo. Nos estaban pillando, nosotros estamos pillando todas esas triquiñuelas. Entonces están haciendo estudios nuevos para engañarnos con cosas diferentes. Pero eso es también para que nosotros evolucionemos. Porque si no estancamos, no evolucionamos. Evolucionan ellos para que nosotros evolucionemos. Fijaros lo que estoy diciendo. Eso es espíritu. Bueno, da igual. Eso es espíritu. Se supone, hermanos del bajo astral, ellos están haciendo. Ellos evolucionan, pero para que nosotros también evolucionemos, para que no nos quedemos ahí estancados. Y ahora las generaciones, porque si no, nos va a quitar la cabeza. Si no, estancamos. Y el problema está que muchas veces es difícil encontrar la diferencia entre lo que son y lo que son los verdaderos guías. Eso es otro. Subyugación. El caso más grave, donde el espíritu desencarnado ejerce un control total sobre la persona, suprimiendo su voluntad y personalidad, convirtiéndola en un títere. ¿Y aquí es cuando entra la posesión? Sí. Y dentro con la Bueno, la supuesta posesión, como dice la Iglesia, no es. No es que entre un espíritu dentro del cuerpo de alguien. No, eso es falso. Es imposible que entre dentro de nuestro cuerpo otro espíritu que no sea el nuestro. Nuestro cuerpo tiene asignado nuestro espíritu desde que nace hasta que muere. Y es imposible, lo digo, ¿vale? Lo vuelvo a repetir. Es imposible que entre otro espíritu dentro de nuestro cuerpo. Pero te puede avanzar esa energía. Sí, Eso es lo que hace el espíritu. vamos a hablar de que vamos a Bueno, lo que es la posesión, lo que hace el espíritu para comunicarse, en este caso vamos a decir cualquier comunicación, abraza a la persona o al médico con su energía
energía y a través de su energía transmite todo lo que quiera comunicar. En el caso de la subyugación, lo que hace es, la persona es, hay que decir, débil de personalidad, débil mentalmente, débil energéticamente y tiene... O no. Si se deja eso, sí. Bueno, da igual. No, hay directo muchas veces más que otra cosa. Bueno, acaso es lo mismo. Lo que hace... Lo que hace es subyugar a esa persona haciéndola entrar en trance, que para la persona que tiene una mediunidad bastante grande y no sabe que es medium a lo mejor y no sabe controlarla, por supuesto, la hace tener ese trance. La persona siente que es como una especie de sueño. Vamos a decir, si yo estoy en el sillón después de comer, me entra ese sueñecito, me dejo llevar y a lo mejor es que el espíritu me está intentando controlar. Entonces me induce esa desconcentración. Conocemos una pareja que es muy buenos medios y Sí. sin embargo están asustados. Y falso. Bueno, Ahí lo dejo. Otros niveles de obsesores. Además, se reconoce otro tipo de obsesión que son la causa, como la obsesión por venganza, amor, permiso, sintonía vibratoria con espíritus aferrados o con tácticas como la ouija. El proceso es reversible mediante ayuda espiritual, oración, caridad y elevación moral. La causa de la obsesión espiritual, según la doctrina espírita, se basa principalmente en la afinidad vibratoria entre el espíritu obsesor y la persona encarnada. Esta conexión se establece por imperfecciones morales, vicios como el alcohol, relación, etc. Vínculos kármicos del pasado, el obsesor puede ser víctima de una vida anterior que busca venganza. Sintonía vibratoria, pensamientos y emociones negativas que generan vibración, que actúan como imanes para espíritus de baja frecuencia. Adicción y desequilibrios. La persona con adicción o trastornos emocionales son más susceptibles ya que sus centros psíquicos están debilitados, facilitando la influencia espiritual. Falta de evolución espiritual. La ausencia de oración, caridad, autoconocimiento y trabajo moral deja al individuo vulnerable a interferencias. Motivaciones del obsesor. Puede actuar por venganza, necesidad de control, placer de causar daño, apego emocional, como familiares que no aceptan la muerte o interés en impedir el progreso espiritual de otro. Yo creo que es más o menos claro, ¿no? Que lo que hemos estado hablando antes. Pero entonces, si yo tengo un espíritu obsesor conmigo, no. seguro. Uno no, tengo varios. Tiene dos opciones. Tengo dos. Tiene dos ¿Qué opciones. hago yo con ese? ¿Cómo puedo hacer que desaparezca? Desaparecer no va a desaparecer. Bueno, ¿cómo puede hacer que Puede no me ayudarme, afecte? puede ayudarme. Bueno, porque no me afecte y si no quiero ayudarlo. O no sé ayudarlo. Un asesor normalmente suele tener, no lo tenemos porque o necesitan ayuda, la cual nosotros podemos Pero dársela, ¿y si no puedo dárselo? hacerle comprender cuál es su situación. Pero ¿y si no estoy yo capacitada para hacer eso? Hay cosas que mandarlo al principio no lo puede ayudar. Ahí le digo. Y sacó esa de la buena hasta la muerte. Hombre, porque como la gente no lo pregunta, ya te lo pregunto yo. Después, apúntala. ¿Es posible que un espíritu obsesor sea amigable? Sí. Es posible que un espíritu obsesor actúe con aparente amabilidad o cariño, aunque su influencia sigue siendo perjudicial. Este tipo de obsesión se conoce como obsesión por cariño o apego afectivo. Y suele ocurrir cuando un espíritu desencarnado, generalmente un familiar o ser querido, no acepta su nueva condición y se aferra finalmente a los hijos. Aunque el espíritu no tenga mala intención, su apego egoísta genera una influencia negativa, provocando tristeza, ansiedad o sufrimiento de la persona encarnada. Allan Kardec señala en esta obsesión que esta obsesión surge por la inconsciencia del espíritu y de su resistencia a avanzar en el plano espiritual.
El tratamiento no es la represión, sino la oración, el amor consciente y la elevación moral, que ayudan al espíritu a liberarse de sus apegos y continuar su evolución. Hay que decir que no debemos juzgar, ni martirizar, ni decir hay que ver por el espíritu el mal que están haciendo, porque no debemos hacer eso. Ellos son los que más necesitan nuestra ayuda, la luz. Entonces no podemos decir que ese espíritu que nos está obsesando, debemos de verlo como un aprendizaje para identificar qué nos está afectando, qué nos está haciendo ver ese espíritu. Aunque ellos lo hagan ya sea con mala intención, sabiéndolo o sin saber, porque hay veces que los mandan a hacer una obsesión con alguien y a lo mejor ellos incluso no quieren hacerlo, pero están obligados a hacerlo, porque aquí en el bajo astral los castigan si no hacen lo que les mandan sus superiores y los maltratan psicológicamente y físicamente. No. Digo físicamente, aunque no tengan un cuerpo como este tan denso, pero ellos allí, todos los espíritus, tenemos un cuerpo y nos podemos tocar entre nosotros. Entonces ellos nos han contado algunas veces cuando han venido a nuestras reuniones lo que les pasa allí, si no hacen caso. Entonces por eso digo, quieran o no quieran, ellos van a ser mandados para obsesarnos y eso, si somos conscientes y nos autoobservamos, somos capaces de ver qué nos está haciendo ver, qué nos afecta y qué debemos sanar. Como por ejemplo la envidia. Si nos aumenta la envidia, pues eso, si somos conscientes y la podemos ver, pues ahí podemos ayudarnos a nosotros mismos con esa pregunta que antes ha dicho, ¿qué podemos hacer nosotros para quitarnos esos obsesores de encima? Precisamente el trabajo interior, la autoobservación. Si nosotros somos capaces de cerrar todas esas fisuras que tenemos en el aura, esos egos, pues vamos a poder ir quitándonos todos esos obsesores de encima. ¿Qué ocurre? Que eso en una vida no nos va a dar tiempo, es imposible. No tenemos la elevación como por ejemplo la de Jesús. Y ojo, según lo que nos cuenta la Iglesia, Jesús tuvo sus demonios también. Y tuvo que irse 40 días, 40 noches al desierto para quitarse esos demonios de encima. Es decir, cuando vino, aunque venía con una evolución muy alta, al entrar en este cuerpo, como que se vio un poco guardado. Entonces tuvo que trabajar para poder quitarse todo eso de encima. ¿Qué causas tienen los espíritus sexuales? Las causas de la posesión espiritual, según la doctrina espírita, son variadas y suelen surgir de vínculos kármicos, estados emocionales negativos o afinidades vibratorias. Entre las principales causas se encuentran venganza o rencor, espíritus que sienten haber sido agraviados en otras vidas pasadas, apego emocional o materiales, vínculos no resueltos con personas vivas, como amor enfermizo, celos o dependencia afectiva. Deseo de poder o control. Algunos espíritus buscan dominar a otros para reafirmarse o ejercer influencia, especialmente si tuvieron tendencia a autoritarios en vidas pasadas. Baja vibración del encarnado. Pensamientos negativos, vicios, alcohol, drogas, sexo descontrolado, miedo, egoísmo o estado emocional inestable. Atraen a espíritus de baja evolución. Déficit moral o espiritual. Falta de autocontrol, ausencia de principios éticos o negligencia en el crecimiento interior. Facilita la influencia negativa. Prácticas esotéricas religiosas. Uso de Ouija, invocaciones o mediunidad sin preparación pueden abrir puertas o entidades perturbadoras. También puede existir otro tipo de seres o hermanos equivocados. Estos seres o entidades se les denomina incubos y súcubos. Vale. A ver, la palabra incubo o súcubo la hemos inventado los humanos, eso no viene en el espiritismo. Simplemente nos atacan, por ejemplo, a la hora de dormir, el incubo, que sería, vamos a decir, el masculino, atacaría a las mujeres, y el súcubo
atacaría al revés, perdón. El subo sería el femenino y atacaría, sí, lo he dicho bien, y atacaría al hombre. Habréis escuchado alguna vez que alguna mujer ha dicho que se ha sentido tocada o violada en la cama de noche cuando está durmiendo, ya sea que esté sola o acompañada. Bueno, pues eso es una de las cosas que hacen los hermanos del bajo astral. Y digo hermanos porque somos todos del mismo lado, venimos todos de esa fuente divina. Lo que pasa es que dependiendo de las experiencias que tengamos que pasar de nuestro interior, pues iremos para el bajo astral o para la luz. Entonces, va a ser de muchas maneras. Si están intentando a través del miedo sacar esa energía de la mujer, por ejemplo, y pues con ese miedo consigue hacer muchas cosas. Aparte puede incluso conseguir que esa mujer se vuelva loca, entre en depresión, incluso llegar a, bueno, una palabra que no quiero decir, pero es atacar a su propia existencia. Porque luego cortan en YouTube. El hombre no va a ser más difícil que sea violado, pero sí va a ser seducido, porque a lo mejor va a coger la imagen de una mujer despampanante, o que a lo mejor vean ese deseo que tiene ese hombre interno, a lo mejor, vamos a decir, la cuñada, y coge esa apariencia. Entonces puede conseguir sacar un tipo de energía de ese hombre y, bueno, conseguir a lo mejor también que, vamos a decir, que como que coja una pequeña obsesión por su cuñada e intente seducirla, intente a lo mejor romper ese matrimonio para irse. O sea, imaginaros todo lo que puede conseguir un obsesor si no somos conscientes de lo que venimos realmente aquí a la tierra. Vale. Bueno, Resumen de cómo actuar contra los obsesores. Una vez entendido la variedad de obsesores que pueden haber, también la información que tenemos sobre qué influencia, qué hacer, también la información que tenemos sobre qué influencia, qué pueden tener sobre nosotros. Y por último, también sabemos que la más importante a trabajar por nuestra parte es la vibración que debemos tener en cada momento de nuestra vida. ¿Es fácil lo que digo? La verdad, muy difícil. Al estar continuamente alerta del estado anímico mental y espiritual. Ahora, a mi manera de pensar, digo yo, aunque estés todo el día solamente pensando en ello, al final bajas la guardia y en ese momento están todos seres. Están estos seres ahí para intentar hacer de las suyas. A cada uno en su lado más débil que podamos tener. Esa es la conclusión que podemos tener. Aunque no seamos medium desarrollados, vamos a decirlo así, porque todo el mundo es medium, en mayor o menor medida, todos tienen una cierta capacidad de sentir, de ver o de escuchar. Y como dice aquí, bueno, pues esa mediunidad no nos da, bueno, vamos a decir, y aunque no tengamos esa mediunidad, sí podemos saber si hay algo que nos está influyendo negativamente. Y es sencillamente con lo que nos vienen los pensamientos. Entonces, por eso es tan importante la autoobservación, ese trabajo interior, precisamente para que no nos afecte lo menos posible esas malas intenciones que ellos puedan tener. Y por supuesto trabajar en lo que nosotros traemos como asignatura a esta tierra, a este planeta escuela. Que lo que venimos, vamos a decir, si traemos 10 asignaturas, ya sean nuestras o de otras personas, que las traemos nosotros voluntariamente, porque a lo mejor ellos no han sido capaces de solucionarlo en otra época, y nosotros lo traemos aunque no sea nuestro. Pero, como digo, si somos conscientes del aquí y ahora, de lo que nos está ocurriendo a nosotros mismos y lo que nos viene a la cabeza, podemos identificar lo que nos está pasando y que podamos tener, por supuesto, influencias de esos obsesores hacia nosotros. Entonces, por eso, como digo, es tan importante el trabajo interior. Y me gusta repetirlo, aunque me ponga pesado.
Y hay muchos ejercicios. Manipulan los... Por supuesto, que esto es lo que habla. por supuesto. O sea que los asesores son los cascarones que se quedan en el bajo astral porque no han conseguido llegar a la luz. ¿A qué llamas cascarón? Exactamente. Pero que son para ti cascarón. ¿Qué? ¿Y qué son cascarón? Cuerpo, ¿no? Son espíritus, Son espíritus. igual que nosotros. Son espíritus, pero que dicen que son los cascarones que se han quedado en el bajo astral porque no consiguen. Bueno, eso es lo de cascarón, eso somos nosotros los que decimos eso coloquialmente. Pero a nivel espírita, son espíritus los que Mira, lo que yo creo es que muchas veces, estos seres que vienen supuestamente a molestarnos son nuestros maestros. Porque te enseñan. Exactamente. Ahí donde está el dilema. Ahí está el dilema. Lo que he dicho antes, si somos capaces de ser conscientes y de ver lo que nos están transmitiendo, vamos a poder saber qué fisura o qué tenemos que trabajar en nuestros egos para estar en equilibrio, que de eso se trata, de estar en equilibrio. Salva, ¿tienes algo? Al caballero, ¿Ah? al caballero, lo que está buscando que, por ejemplo, tengo un síntoma de algo, ¿a qué puede ser debido? No, una vez. No. Es que como no lo entiendo bien, Es que lo está preguntando. es que Yo quería formular una pregunta, no sé si sé explicarlo bien, pero como habéis dicho, bien dicho, tenemos una vida con un ritmo... Sube un poquito la voz. Como tenemos una Yo vida no con un conozco ritmo... Tenemos una vida muy ajetreada, vamos a un ritmo demasiado. Es un ritmo muy acelerado, una vida muy rápida, no da tiempo a descansadamente. Con respecto a lo que habéis dicho al principio de personas de personalidad débil, ¿vale? Puede ser que sea una persona de personalidad débil toda su vida, que yo pregunto si nace o se hace, o si hay una situación que deriva a que sea una persona débil, de personalidad débil, y si en ese momento cae en una crisis, por ejemplo, de depresión, o lo que deriva la depresión, puede estar influenciado por un obsesor, o el conjunto y el entorno que te rodea puede ocasionarse obsesor sin darse cuenta. O sea, los obsesores no son conscientes de que son obsesores. Desde el punto de vista terrenal, una persona que no está aquí no sabe que puede estar siendo obsesionada. Entonces, ahí entra al lado nuestra, como espírita, de cómo saber, por responsabilidad, de cómo saber ayudarla y cómo hacemos ver que esa persona que está siendo obsesionada puede identificar que está obsesionada y que realmente es más simple de lo que parece, o realmente es verdad que es una persona débil y tiene una enfermedad y no lo sabemos. O sea, estamos, una pregunta un poco con muchas cosas. Te voy a empezar primero. Y gracias. Para empezar, la persona que tiene ese problema puede ser porque lo haya elegido desde nación por el karma. Por el karma, ¿vale? Eso es una de ellas. Después, la segunda es también que puede venir aquí para aprender algo con esa persona, ese asesor. Y en tercer lugar, lo único que hay que hacer es el conocimiento. Con el conocimiento puede abarcar y solucionar muchos problemas. Pero claro, él lo que está diciendo, Si esa nosotros, persona no si está no en tiene ese entorno, conocimiento, ¿cómo claro. se le puede ayudar? Primero, la primera es que la persona tiene que querer ser ayudada, pedir ayuda. Si no, es imposible ayudarla. Porque tú sí le puedes aconsejar, pero si no te ha pedido ayuda, pues es como Libre albedrío, claro, vamos. es como el drogadicto. Mientras no reconozca que tiene un problema, no puede ser desenganchado. Entonces, si la persona busca ayuda y no sabe de estos temas o no cree en estos temas, y a lo mejor, como tú dices, ¿no? Es débil de personalidad, bueno, pues tienes que darle, por ejemplo, yo como terapeuta, yo le puedo explicar que se tiene que querer más, valorarse más, respetarse más, saber decir no, basta, poner límite a los demás, ese amor propio, esa autoestima, sacarla hacia afuera. Pero tiene que empezar a hacer ese trabajo
de autoobservación también y hacer ciertos ejercicios que se dan Pero precisamente para eso. tiene que haber algo que haga que esa persona quiera salir de ahí, ¿no? Tiene que haber Claro, algo. claro. Ahí entra nuestra responsabilidad de poder Pero mientras la persona no sea consciente y no se dé cuenta, Mientras ella lo quiera, ni ellos. es que ser tema. La persona tiene que ser ayudada, tiene que pedir ayuda. Ahí lo Una pregunta, otra pregunta. Parece que yo no entiendo nada de esto, ni he leído nada, solamente son lo que yo digo. Parece ser que este mundo, todo lo malo que parece es por la palabra asesor, es muy larga y es muy complicada de perdonar. Pero vean así porque no se la lo que No, es que es lo que has dicho, la culpa de ellos, ¿no? No es así. No terminamos. Yo le decía, he encontrado a muchas personas que yo decía que era un espíritu malo, pero además malo, y me rechinaba y yo no quería ni tener contacto con esa persona lo menos posible porque casi yo he intentado hacerlo. Después, casi todo, y siempre me había hablado, que es una persona y los espíritus malos o los asesores son los que, digamos, son los espirituales que van contra una persona física. Pero yo como persona física también estoy protegido por todos los seres que me rodean, que hacen mi escudo. Entonces, como yo ese escudo lo tengo muy cercano a mí, unas veces lo pediré porque no sea consciente de que tengo que pedirlo, pero otras veces serán aquellos los que están a mi alrededor, los que de alguna manera, sin yo pedírselo, Pero ellos no pueden interferir. que no pueden interferir, Porque el trabajo es tuyo. Pero igual que no interfieren los seres de luz, tampoco van a interferir los asesores. Nosotros tenemos nuestro papel y nosotros somos responsables de nuestro acto. No podemos pensar que todos tenemos asesores que nos están limitando en nuestra vida porque no es así. Eso es lo primero que hemos dicho, que no hay Todo se basa en asesores por aquí, por allí, por allí. Y yo no lo creo así. Entonces la vida no es solamente eso, somos responsables. Y si alguien no conoce el mundo espírita, que es lo que el hombre te ha dicho, ¿cómo va a ir a todo esto? Entonces tenemos que poner herramientas. Y entonces si él tiene esa pregunta, la respuesta sería, por ejemplo, yo también soy terapeuta, también trato muchísimas personas y yo baso en mis conocimientos. Si a mí alguien me llega, estoy mal, yo le digo. Pues pero ha llegado aquí a pedirte ayuda, que es lo que hemos dicho. O hemos hablado con gente, o a lo mejor se escucha y yo puedo decirle, pues mira, esto que vendría a poner, es que él está haciendo la pregunta pidiendo una ayuda para algo concreto. Entonces, si el hombre dice que habló antes, sí. Nada por algo concreto, otra cosa diferente. El Señor dice que habló antes, sí. Entonces se le da la ayuda que nosotros pensemos que siempre es un crecimiento espiritual y algo para su bienestar personal, pero no es decirle, los asesores te van a No hemos dicho eso. Yo creo que se basa en que primero está en nosotros. Y si no está en nosotros, ellos no pueden hacer nada en contra de ellos. Nosotros traemos nuestro camino de vida. Eso es lo que estoy diciendo. Muchísimos guías que me están acompañando siempre. Y si yo tengo mi vibración alta, los asesores a mí no me van a afectar. Pero ese escudo que hemos dicho algo. Sí, pero tenéis que saber que ellos están hasta cierto límite. Si tú no haces tu trabajo, ellos no pueden interferir. El trabajo es subir nuestra vibración. Eso. Entonces, Y tener la conciencia de lo que es nuestro trabajo. Los que me rodean a mí no pueden interferir. ¿Quién lo dice? Es que es la ley, una de las leyes universales. El trabajo es nuestro, ellos no pueden hacer el trabajo por nosotros. Yo digo desde que yo ha habido cosas que yo he pedido. ¿Pedido? ¿Has pedido? Pero ¿Has pedido ayuda? yo no he pedido y
a ver, es que claro, es que esto es muy amplio. Habría que tener mucho conocimiento para... Pero tengo lo básico, y lo básico es que lo que hay que recomendar el asesor con la persona, pero no habéis dicho el punto que rodea a esa persona física que son los seres que lo están, digamos, protegiendo. A ver, ¿Por qué ellos pueden esos Mira. Es que, perdona que te interrumpa, Paco. El tema que yo han traído no quiere decir que la relación entre el mundo espiritual y el mundo corporal se esté en torno a eso. Está haciendo una pregunta que va orientada a los espíritus protectores y a los espíritus guías, o espíritus de luz, como tú le llames, o como tú quieras. ¿Tendremos una segunda parte? ¿Vale? Aquí, y es la última pregunta. Como vamos a estar todo el día juntos, el privado no se llama también. ¿Vale? Esa es la última todos los espíritus asesores están en capacidad de poder leer los pensamientos. No. Hay espíritus que dependen de la evolución del conocimiento que tengan, sí pueden leer los pensamientos, pero hay otros que no. ¿Y la respuesta? Y la respuesta a lo que han dicho, yo por ejemplo, llevo 7 o 8 años estudiando el espiritismo, soy el único en mi casa y en mi familia. En el bicho raro. Sí, tengo todos los libros encima de la mesa, a veces intento hablar con mi madre, con mi padre, toda mi casa son fumadores, ¿vale? Y entonces yo a veces también he explicado a ellos de los prejuicios que lleva el dañarse conscientemente los pulmones y tal. Pero él dice que son tonterías, que no son sectas, entonces si ellos no son conscientes de sí mismos, no pueden ver lo que yo les pasa. Pero sí está sembrando una semilla. Claro, yo estoy intentando dar un poquito de un poco a poco, pero si ellos no son conscientes o no quieren ver esa ayuda, yo no puedo hacer, entonces eso es su libre albedrío. Y para otra vida llevarán la misma Pueden ir sembrando, que algo queda, siempre queda algo. Entonces, no toda la culpa son de los asesores. No. En la culpa es lo que hemos dicho, es una de las cosas que primero tiene que estar en nosotros para que los asesores puedan actuar. Si no están nosotros, ellos no pueden actuar. Y eso es lo que he dicho antes. Ejemplo de 3 segundos. ¿Vale? Lo que ha dicho para mí, imagínate que hay un asesor que te está diciendo que va a tener esa persona que tiene nada de verdad. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Hombre, yo con el conocimiento que tengo. Y sin el conocimiento. Si tú sabes discernir. Si en ti no está que la mates, por mucho que le echáis mano a la mata, no la vas a matar. Pero si en ti sí está esa fisura como hasta que te quieras matar. Pero al final el libre albedrío siempre es tuyo. Mira, hay una cosa muy fundamental que en el espíritu es lo primero es tomar conciencia y conocimiento. Vamos, en eso es sincero. Y terminamos porque si no perdemos. Bueno, como habéis hablado de escándalo, tienen que ver, los asesores tienen que ver algo con aquello que a veces se nos ha dicho, o a mí he escuchado, que traemos cosas de nuestros ancestros para resolverlas. Eso es Por eso he dicho que el karma no es un castigo. Lo que traemos de nuestros ancestros, porque a veces hay inquietud en la vivencia que uno vive. Lo que he dicho antes, eso lo he dicho antes, que podemos traer cosas que son nuestras propias o de esos ancestros que no han sido capaces de solucionarlo y nosotros voluntariamente lo traemos.